Muy bien, buenas tardes. Vamos a seguir compartiendo la, la segunda parte de un mensaje que hemos comenzado la semana pasada del libro de Jonás. Este es un mensaje que le escuché compartir a un hermano hace un tiempo, un hermano de Omar Pelliza se llamaba. Y una de las cosas que habíamos visto es que cuando uno recibe algún tipo de bendición espiritual, eh, es para compartirlo en la iglesia. Así que como el Señor a mí me habló a través del mensaje, quise compartir parte del mensaje con algunos hermanos. Así que bueno, hemos visto la primera parte del mensaje porque se hacía muy largo y ahora vamos a ver la segunda. Volvemos a leer el mismo pasaje que es el pasaje de Jonás en el capítulo 1 y vamos a leer en los versículos del 1 al 9, que dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hasta acá la lectura. Lo que veíamos el otro día, habíamos terminado con una primer parte de esto diciendo que, conforme a este pasaje, la condición en la que el mundo ve a la iglesia es en la misma que en la que estamos así dormidos espiritualmente, ¿no es cierto? Y nos habíamos puesto en el lugar de agarrar y de decir, escuchar lo que nos decía el mundo. Era lo mismo que el patrón de la nave le había dicho a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no moramos. Y eso es lo que nos decía, ¿no es cierto? Y lo importante es que nos despertemos y veamos en la condición que está el mundo. Por no decir por la condición que están nuestras familias. Que no nos pase lo mismo que a Faraón, que después de cada plaga, digamos, bueno, ya está, esto, ya pasó. Porque en realidad sabemos que va a pasar. Sabemos que esto va a pasar, ¿no es cierto? Sabemos que se va a terminar la pandemia, se va a levantar la cuarentena y seguramente vamos a tener que volver a nuestras actividades. Pero el tema de esto es que como iglesia, ¿no es cierto?, seguir en la misma condición en la que estábamos, donde vivíamos una iglesia que estaba dormida, ¿no es cierto?, es triste, sería triste, porque este es un tiempo especial que el Señor nos está dando
para que tomemos conciencia, para que miremos nuestro interior, para que veamos qué es lo que Él nos pide que hagamos, ¿no es cierto?, como creyentes. Y seguimos, si seguimos como antes, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que Dios sigue hablando. Dios no sigue hablando como siempre lo ha hecho, ¿no? Tratemos de no seguir desobedeciendo como se hizo hasta ahora. Pero seguir como antes en la iglesia, la verdad que sería muy triste. Ahora, a lo mejor posiblemente, ¿no?, alguno diga, pero esta palabra es dura. Es duro esto que está diciendo. Y seguramente que es duro, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar de entender una cosa. La palabra es dura. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo, bueno, recordamos un poquito el capítulo 6 del Evangelio. Los discípulos habían cruzado a Capernaum, habían tomado una barca, que era la última que quedaba, y habían cruzado el mar para irse a Capernaum. A la mañana se fueron todos los demás, ¿no es cierto? Consiguieron barcas y se fueron y cruzaron. Cuando llegaron al otro lado, lo vieron a Jesús que estaba juntamente con los discípulos. Entonces empezaron a decirse uno al otro, ¿y cómo vino este? Si ayer nosotros vimos que salió la última barca anoche y no había más, y él estaba acá con nosotros. ¿Cómo hizo para llegar acá? ¿No? Fue el pasaje donde Jesús camina sobre el mar, ¿se acuerdan? Pero el Señor, viendo la postura de ellos, ¿no es cierto?, que hablaban estas cosas, lo vio que lo habían seguido del otro lado, habían cruzado el mar y qué sé yo, pero él le dice, miren que ustedes vienen acá porque, ¿saben por qué? No vienen acá porque tienen la panza llena conmigo, ¿no? Eso es lo que le dijo. Ustedes vienen acá porque por el pan, por eso están acá. Entonces ellos decían, no, pero esta palabra es muy dura. Es muy duro esto que uno está diciendo. O sea, ni siquiera se lo decían a él. Pensaban en esto los discípulos. Entonces él agarra y les hizo una pregunta. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Esto los ofende? ¿Esto que estoy diciendo? Y imagínense, ¿no? Algunos de ellos se empezaron a ir, le empezaron a dar la espalda al Señor y se fueron y dijeron, no, esto no es para nosotros, ¿no? Bueno, un poquito más adelante, el Señor le hace una pregunta a los discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también? ¿Tampoco les gusta lo que les estoy diciendo y se quieren ir? Esperemos que seamos de esos poquitos que quedaron, que contestaron como el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan, no es cierto? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, esperemos que seamos de esos. Pero para ser de esos somos de aquellos que tenemos que prestar el oído y no nos tienen que ofender lo que nos digamos. Porque seguramente si el Señor lo dice, Él sabe, porque no se equivoca, ¿no es cierto? Así que seamos uno de esos poquitos que digamos lo mismo que Pedro. O sea, Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. ¿Para qué? Para que se vuelvan de todo el mal que estaban haciendo. A ver, acá hay algo que es triste, ¿no es cierto? Como comentaba este hermano. ¿Por qué? Y porque sí, porque en realidad el Señor le estaba diciendo que ellos habían fallado. Habían fallado, lo habían menospreciado, lo habían robado, ¿no? Y ellos decían, ¿pero en qué te fallamos? ¿No? ¿En qué te menospreciamos? ¿En qué te hemos robado, vecino? Como diciendo, Señor, vos estás mintiendo en lo que estás diciendo. ¿No es cierto? Y el Señor le dice una y otra vez. Le volvían a repetir, ¿en qué? ¿En qué? Y eso es tristísimo. Porque eso es peor que estar dormido todavía. Pensar que lo que estamos haciendo está bien. Cuando el Señor nos dice, estás equivocado. Y nosotros, es que siempre tenemos alguna excusa. ¿eh? No se hagan problemas, no se crean que solamente era el pueblo de Israel. Nosotros somos iguales, siempre tenemos alguna excusa. El Señor nos pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué? No digamos por qué, porque esa condición es peor que estar dormido todavía. Reconocer que lo que estamos haciendo está bien y que es normal la vida que nosotros estamos teniendo. ¿Entienden? Que Dios hable, a ver, y que yo piense, esta palabra no es para mí. Esto que está diciendo el Señor no es para mí, será para otro hermano. No, eso es triste. Si el Señor habla, yo tengo que entender que cuando leo la palabra es para mí.
Cuando el Señor le dijo a Nínive, anda y predica a Nínive, me estaba diciendo a mí. Y cuando yo veo a él que se va para Tarsis, yo tengo que preguntarme por qué, si Dios me mandó a predicar, yo me estoy escapando y escapando y escapando. ¿Y para qué? ¿Por qué me estoy escapando? Entonces, así como fue para Jonás, la palabra es para mí siempre, siempre para mí. Así que bueno, cuando escuché este mensaje, yo pensé eso, sinceramente lo digo, cuando yo escuché el mensaje, lo volví a escuchar otra vez. No como otros a lo mejor, pero lo volví a escuchar otra vez porque dije, acá el Señor me está hablando, me está diciendo algo, ¿no? Bueno, este mensaje era para mí. Y decía el hermano que somos tibios, y es una condición muy fea esa de ser tibios, ¿no es cierto? Delante del Señor, es terrible ser frío. ¿Por qué ser tibio? Perdón. El Señor dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no estés en esa condición de tibio. No somos fríos. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en el mundo. ¿Sí? No somos calientes tampoco. Si no estaríamos sirviendo al Señor con el poder del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces, o sea, me gusta servir a Dios. Sí, quiero servir a Dios en algunas cosas, en los tiempos en los que puedo, ¿no es cierto? Y me gusta, pero también me gusta lo que pasa acá abajo. Entonces, me gusta un poco y me gusta un poco, y nunca vamos a poder llevar adelante la obra de Dios, así de esa manera, con un pie adentro de la iglesia y con el otro afuera de la iglesia, ¿no es cierto? Y no nos decidimos ni por uno. Bueno, hermanos, somos tibios, y por más que no nos guste, bueno, somos tibios y estamos en esa condición, la mayoría de los hermanos que están en la iglesia. No solamente estamos dormidos, como Jonás, no solamente somos tibios, ¿no es cierto? Que vamos y venimos, que estamos un poco acá y otro, no nos decidimos por el Señor, sino que desparramamos. Y acá hay otra cosa que esto lo hacemos sí o sí, no hay excepción. O sea, desparramamos. ¿Qué es lo que desparramamos? ¿No es cierto? El problema es que nosotros desparramamos lo que otros hermanos con mucho esfuerzo, juntan. ¿Cómo que desparramamos? Si yo estoy tranquilo acá en mi casa, ¿por qué desparramos? Voy a la iglesia los domingos, ¿no es cierto? O alguna que otra reunión, leo un poco la Biblia, ¿cómo que desparramamos? No, desparramamos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el mismo Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? ¿Está tranquilo? ¿No molesta a nadie? ¿No hace nada? No, desparrama. El que no recoge, desparrama. Entonces, si no estamos recogiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desparramando. Esto lo dice el Señor. Y uno, sí, pero ¿cómo? ¿Yo qué voy a estar desparramando? Estamos desparramando por el hecho de no recoger. Lo dice el Señor ahí. Entonces por eso digo que cuando tenemos que leer la Biblia, tenemos que tratar de que no nos ofenda, porque esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Entonces, no es que podemos venir a la iglesia durante 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y está todo bien. No, con mi tibieza, miren, yo no molesto a nadie. Con mi tibieza estoy tranquilo, no molesto, no soy un incrédulo, ¿no es cierto? Tampoco hago lo que Dios me pide, ¿no? Pero bueno, soy una persona que ahora como soy creyente, soy educado, cambié mi vida, ¿no es cierto? Y estoy acá, tranquilo. Y no molesto a nadie con mi tibieza. No es así, no es así. Si yo no siembro, desparramo con mi tibieza, ¿no? Y ese es la verdad que es el 80% de los hermanos que están en la iglesia, ¿no? Por no decir el 85 o el 90 en algunos casos. Estamos desparramando. Desparramar es lo que otros hermanos, con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, con muchas lágrimas, a veces, ¿no es cierto?, van sembrando la buena semilla. Y nosotros desparramamos, no solamente que no juntamos, sino que estamos de alguna manera frenando la obra. A eso se refería el Señor, ¿entiende? Estamos frenando la obra. Entonces, esperemos
cambiar. Esperemos cambiar, porque el Señor sigue hablando como siempre lo hizo, ¿no? Hasta que de repente nos tiene que mostrar otra cosa, en vez de hablarnos. Recordemos siempre que el juicio comienza por la casa de Dios, siempre. El juicio comienza por la casa de Dios. Es por la casa de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro. Ahí en la primera carta, él lo dice así. Ahora, en la segunda carta que escribe Pedro, en el capítulo 2, él dice, así como hubo en la antigüedad falsos profetas, hoy hay en la iglesia falsos maestros. Hay falsos maestros. Y bueno, pero nosotros estamos bien, porque acá no tenemos problemas. No estamos bien, porque no sabemos, porque no es por lo lindo que habla una persona, que no es un falso maestro. Entonces, si no conocemos la Escritura, nos pueden decir cualquier cosa y nosotros podemos decir, amén, hermano, gloria a Dios, ¿no? Por no conocer la Escritura. El apóstol Pablo, si recuerdan en Hechos, capítulo 20, él está por despedirse de la iglesia de Mileto. Estaban los ancianos, estaban todos los hermanos, y él les dice una cosa. Les dice, escuchen bien, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Después de mi partida. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué decía esto? ¿Porque los lobos rapaces le tenían miedo a Pablo? No, es que con una sana doctrina no puede entrar un lobo rapaz a decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los lobos rapaces lo que hacen es cambiar la doctrina para engañar, si es posible, para tratar de sacar de la iglesia, ¿no es cierto? Convencen a los cristianos ¿de qué? ¿De qué cosa? Y de que te tiene que ir todo bien. Bueno, si vos sos un cristiano, un hijo de Dios, ¿cómo te van a ir mal las cosas? ¿Cómo te van a ir mal las cosas? No te puede faltar dinero. ¿Sí? Bueno, se ve que hay partes de la Biblia que a lo mejor no la tienen. Como por ejemplo, que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Se ve que no andaba muy bien en su relación, seguramente, con el Padre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno no conoce la Escritura, le pueden decir cualquier cosa. ¿Sí? No te puede faltar nada, vos tenés que tener buena salud, y si algo te pasa, algo malo, siendo un hijo de Dios, tenés que agarrar y reclamarle a Dios, porque no, ¿y cómo le vas a reclamar a Dios, hermano? Que no se te ocurra hacer eso, que no se te ocurra hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tengo nada que reclamarle a Dios, pero al contrario, lo único que tengo que hacer es darle gracias todos los días a Dios. ¿Entienden? Porque el hecho de que Él me haya dado la salvación de mi alma, con eso ya estoy en deuda para una eternidad, porque Él me salvó para la eternidad. Entonces, también me da mucho más de lo que me merezco. Eso también lo tengo que tener en claro y lo tengo que ver eso, porque yo no puedo estar con el pensamiento del mundo, o sea, no de querer más y que necesito no, Dios me da lo que yo necesito. No me va a dar más, porque no lo necesito. Me va a dar lo que yo necesite. Si ustedes recuerdan, el apóstol cuando le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5 hay un pasaje, un versículo muy conocido, ¿no es cierto? Donde dice que, y por todos murió. Y por todos murió. ¿Para qué? Murió por todos. Viene hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y por todos murió. Para el que vive, ya no viva más para sí. Sino para quién tiene que vivir ahora. Para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ya no tengo que estar viviendo para mi estómago solamente. No. Dios me va a dar lo que necesito para comer y me va a dar más de lo que merezco. ¿Sí? Yo lo puedo mostrar bien, ¿no es cierto? Pero no puedo estar viviendo para qué, para mis placeres, no puedo estar viviendo para mis anhelos, ¿no? Y querer tener más, yo quisiera de una casa, y quisiera cambiar el auto, no tengo que vivir para eso, para mi sueño, no tengo que vivir para eso. ¿Para qué tengo que vivir? Para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces tengo que vivir para ver lo que Dios me dice que haga, no para lo que yo quiera. Ya no puedo vivir más para lo que yo quiera.
De eso está hablando el versículo, porque muchas veces lo compartimos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar de alguna manera de entender qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, a veces somos tibios, dormimos, estamos dormidos como iglesia, ¿no? Somos tibios, y tenemos que decir, a todos le tenemos que decir que sí, estamos desparramando, porque tampoco juntamos, tenemos que decir que sí, no podemos decir que no al Señor, ¿sí? Es una palabra dura y es una palabra dura, pero el Señor dice, ¿qué te ofende que sea una palabra dura? ¿Te querés ir? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cierto? Bueno, entonces, tampoco hemos crecido o hemos madurado. ¿Qué les parece? No hemos madurado, somos inmaduros. Hace años que estamos escuchando, ¿no es cierto? Escuchamos lo mismo hace años y hace años y hace años, ¿no? No te ofendas, ¿no? Tenés que leer la Biblia todos los días. No 2 minutos, no 5 minutos, tenés que leer la Biblia para ver lo que Dios te quiere decir. Tenés que orar, hermano. No te dejes de congregar. No vengas a 2 reuniones sí, a 3 no, y cuando puedo ver, no, hermano. Que se te haga una costumbre venir y vivir en comunión con los hermanos, porque es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que Dios te pide, ¿no es cierto? Y este hermano decía, hemos gastado micrófono diciéndole esto a los hermanos y la iglesia sigue en la misma condición como si no se dijera nada. Y eso pasa, ¿eh? No sé si para reírse, ¿no? Pero es que eso pasa en la iglesia. Entonces, el tema de la madurez, ¿no es cierto? Cuando el apóstol le escribe a los corintios en la primera carta, él le dice que aún sois carnales ustedes, ¿no? ¿Por qué eran carnales? Y por la sencilla razón que si entre ellos había celo, había contienda y había disensiones, es porque eran carnales. No habían madurado espiritualmente todavía, ¿no es cierto? Entonces, la inmadurez lo que trae son muchos problemas a la iglesia, aunque parezca mentira. O sea, cuando un hermano es maduro, que ya maduró, ¿saben qué pasa? No le interesa lo que haga otro, esté bien o esté mal, lo único que le interesa es agradar y servir a Dios. Y cuando uno empieza a servir a Dios y a trabajar para Dios, no tiene tiempo, ¿no es cierto? Y tampoco le interesa mucho lo que hacen otros hermanos. No se está fijando en lo que pasa. No, porque tiene su cabeza en agradar y en servir al Señor. Eso es cuando una persona maduró. Cuando no maduró, están en la otra condición. Sí, está mirando lo que hace aquel, lo que hace el otro, lo que dijo aquel. Mira que aquel viene a la iglesia, mira que aquel se paró adelante del púlpito, qué sé yo. Y está mirando porque no hace nada, y porque no creció y porque no maduró, ¿no es cierto? Por ejemplo, se nos ocurriría a un chico de 10 años darle para que maneje una empresa multinacional. Y no, ¿por qué? Por la sencilla razón de que como chico no está capacitado para hacerlo, ¿no? Bueno, ¿se nos ocurriría mandar a un chico de 5 años con toda la plata a hacer las compras mensuales al supermercado? Decirle, toma, no, y no porque no maduró, no tiene, no ha crecido, entonces ¿qué va a hacer? ¿Se va a comprar qué? Caramelo y alfajores con esa plata? No piensa en otra cosa. Entonces, son inmaduros, no crecieron todavía, no son responsables. Una persona que es inmadura, que no creció, es una persona que es irresponsable, ¿sí? Y uno dice, pero mirá, son irresponsables. Una persona que no maduró y está mirando otras cosas que pasan dentro de la iglesia, son irresponsables. Hay iglesias que son jardines de infantes, y no se puede ir a una guerra si entendemos que la vida cristiana es una guerra espiritual. Si creemos que, porque eso es lo que dice la Biblia, si creemos que es una guerra, entonces tenemos que decir que no se puede ir con un jardín de infantes a la guerra. No podemos ir con chicos a la guerra. ¿Por qué? Porque le vamos a poner una carga que no van a poder llevar, porque son inmaduros y porque no han crecido. No le podemos a un chico de 10 años ponerle el casco, ponerle un camperón lleno de todo lo que lleva, ponerle una ametralladora, ponerle los borcegos, ponerle el pantalón. No, porque no va a poder caminar, no va a poder, es mucha la carga y no la va a poder soportar la carga. ¿Por qué? Porque no creció ese chico. Entonces,
No podemos ir a la guerra con chicos, ¿entienden? Se va a terminar sacando toda la ropa y yéndose, no va a querer saber nada con la guerra. Entonces, aunque ustedes no lo crean, algunos, yo no sé, pero hay muchas iglesias que cerraron, más de una, cerraron. ¿Saben por qué? Por falta de crecimiento cerraron. Empezaron a tener discusiones, se terminaron dividiendo una parte para un lado, otra parte, yo conozco. Y terminaron de dejar de ser iglesia, ya dejaron de ser iglesia y ya está. Y eso es por inmadurez, por no haber crecido, lamentablemente. Y uno no crece también cuando entran personas adentro del rebaño y empiezan a decir, papá, vos acá, no, vos tenés que hacer esto, vos con un poquito de lenguaje, no, con lenguaje bíblico, pero al no tener un conocimiento de lo que dice la palabra, entonces nos dejamos llevar y vamos todos para el mismo lado. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tratar de entender esto. Tenemos que madurar. La vida, hacer la obra de Dios, ¿no es cierto? Se hace con hombres y con mujeres, ¿no es cierto?, que han madurado, ¿no?, que han crecido, que no gastan el tiempo entre sí, ¿no?, discutiendo, peleando entre ellos, no, para nada, no tienen su mente en eso. Esas son personas que han madurado. Hay iglesias que cerran, y no es una cuestión de edad, no, puede tener 30, 50 o 70 años a lo mejor. Podés tener 70 años y estar en esa misma condición de haber escuchado tanto tiempo y seguir sin haber madurado. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar la obra de Dios adelante, ¿no es cierto?, con un jardín de infantes? ¿Qué le parece? Esa es nuestra condición. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por no haber tomado en serio todo lo que se nos enseñó durante años, durante décadas, en algunos casos. Venimos escuchando la palabra y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Si no, ¿hasta cuándo vamos a tener que decir, hermano, usted tiene que leer la Biblia? Pero no tiene que leer 5 minutos, tiene que leer la Biblia hasta que Dios le hable. Porque si usted es un hijo de Dios, Dios le dejó la palabra para usted, para que usted la lea y se comunique con Él. No para que venga acá y aplauda un poquito lo que otro dice y ya está, y se vaya. Entonces no debe, tenemos que leerla todos los días, la Biblia. ¿Se van a acabar los problemas? No, para nada, no se van a acabar los problemas. ¿Cómo no se van a? Y no, hermano, no es por leer la Biblia que se me van a acabar los problemas. Si también estoy pensando eso, también es porque no he crecido y no he madurado, y tampoco conozco la Escritura, ¿no es cierto? Como creyente, no es que vamos a no tener más problemas, sí es que no vamos a tener más problemas, ¿saben cuándo? En la otra vida que viene después de esta. Ahí ya no vamos a tener más problemas, quédense tranquilos, que es así, esto lo asegura Dios, no una persona, pero no acá, en este mundo, mientras vivamos acá. Entonces, ¿saben por qué se dice que nos tenemos que quedar en casa en la cuarentena? Que no salgamos, quédate en casa, ¿por qué? Por la famosa curva de contagio, ¿no?, de contagiados. ¿Y para qué? ¿Y se va a acabar el problema? ¿No va a haber más muertos? No, van a seguir muriendo personas. ¿No va a haber más personas que estén contagiadas? No, sí, va a seguir habiendo personas contagiadas. ¿Pero qué? Entonces, ¿para qué nos tenemos que quedar en? Porque sí va a bajar el número de infectados, ¿sí? No es que se va a acabar el problema, vaya a saber a lo mejor cuántos meses tarda el problema, pero sí se va a ir bajando el número de las personas que constantemente se van contagiando, que son muchas. Para eso nos piden que nos quedemos en casa. Bueno, es lo mismo, ¿entienden? No es que se nos van a acabar los problemas si leemos la Biblia. No, los problemas se nos van a acabar cuando ya estemos con el Señor. Pero acá tenemos que leer la Biblia para que nadie nos venga a engañar y a decirnos cosas, ¿no es cierto? Cuando Dios le habló a Ezequiel, ¿no es cierto? Y le dijo, mira, Ezequiel, anda y hablale a este pueblo. Pero ¿sabes una cosa? No te van a escuchar. No te van a escuchar. ¿Y entonces cómo? ¿Para qué le voy a ir a hablar al pueblo? Bueno, no. Vos andá y hablale a este pueblo. Aunque no te escuchen, nunca van a poder decir, a nosotros nunca nadie nos habló. Por eso tenés que ir. Porque un día, esto también va a pasar, porque lo dice Dios,
todos van a tener que estar de pie ante Dios. Todos estos que te dijeron que no y que no hicieron caso, todos van a tener que estar de pie ante Dios. ¿Sí? Y ahí no le van a poder decir a Dios, yo no sabía, yo no escuché, nadie me dijo, ¿no? Él nos va a refrescar bien la memoria en ese momento. Entonces, porque eso va a pasar así, en Apocalipsis, ante el juicio del gran trono blanco, eso va a pasar. Le habló a Jeremías, le dijo, anda a predicarle a esta gente. Pobre Jeremías, 40 años, hermano, 40 años se gastó su vida hablando, predicándolo, ni uno se convirtió, ¿no es cierto? Bueno, eso pasa, ¿hasta cuándo? Hasta que llega el juicio de Dios. En algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar el juicio de Dios, ¿no? Y es muy, mire, es muy frustrante para los que llevan la obra adelante, ¿no es cierto?, que pase esto, de ver a los hermanos que no crecen, ¿no es cierto? Y a veces hay 10 hermanos que son los que llevan la obra adelante, y bueno, y a veces hay 5, y a veces hay 3, y tal vez en algunos casos haya uno solo, ¿no? Pero si no se ve el crecimiento de los hermanos, no se ve el deseo de los hermanos de querer servir, a pesar de que eso es frustrante. Pero lo triste no es solamente por el tema del frustrante. Lo triste es que cuando nosotros desechamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que nos puede llegar a decir un líder espiritual, estamos desechando, lo desechamos a Dios directamente. A ver, ¿no es cierto? Cuando ellos lo desecharon, tanto a Ezequiel como a Jeremías, no le estaban desechando a ellos, a Dios lo estaban desechando. Y cuando un hermano no viene y nos habla, ¿no? Por ejemplo, nos invitan a venir a la iglesia el sábado, che, ¿por qué el sábado no venís a la iglesia? Invitamos a algún familiar. Y no, el sábado tengo un cumpleaños. Pero vení un rato a la iglesia, después vas al cumpleaños. No. Dios, no, yo tengo que ir a otro lado, vamos a hacer la previa. Si nos sobra tiempo, vamos a hacer la previa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? Sí, si tengo River y Boca, está el campeonato que no puedo. Pero vení, no. Entonces, pero el que están desechando es a Dios. La gente desecha directamente a Dios, ¿no? No es a la persona que va a decir. Y lo mismo pasa en la iglesia, cuando hay un hermano que dice, bueno, hermano, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y por ahí no le dicen que no, pero por ahí lo piensan. Bueno, sí, está bien, que diga lo que quiera. Bueno, lo están desechando a Dios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel se había puesto triste. Él ya estaba viejo, ya era viejo, entonces dijo, bueno, le voy a decir a mis hijos que los voy a poner en mi lugar para que ellos gobiernen, ¿no es cierto? Recordemos que era un pueblo que vivía en teocracia, ¿no es cierto? Era Dios el que gobernaba a través de Samuel. Y ellos le dijeron, no. Tus hijos no andan como andás vos, así que no. Ponenos un rey como las demás naciones. Eso me dijeron. Entonces Samuel se puso triste, se entristeció por esto, porque él sabía que le estaban diciendo a Dios que no gobierne más. Y Dios, sabiendo perfectamente cuál era la intención de ellos, le dijo a Samuel, no te preocupes, y escuchalos en lo que te dicen. ¿Sabes por qué? No es que ellos te están desechando a vos, ni que desechan a tus hijos. Es a mí al que están desechando. Es a mí al que no quieren. Así que anda, escuchalos, y es más, decirle que le vamos a poner un rey como ellos piden, pero también adelantarles todo lo que ese rey le va a hacer y todo lo que le va a pasar. Y le empieza a dar una lista detallada de todas las cosas que después le pasaron, justamente, ¿no? Porque ellos decidieron tener un ser humano en vez de que Dios los siga gobernando. Así que bueno, vemos de qué manera, ¿no es cierto? Cuando los hermanos desechan lo que dice una persona, están desechando a Dios. Directamente, están desechando a Dios. Otra cosa que falta en la iglesia, ¿qué podría ser? Falta temor de Dios. Falta temor de Dios. ¿Cómo falta? Sí, falta temor de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo empieza el capítulo 3 a hablarle a la iglesia de Roma, le estaba hablando a los hermanos de Roma, y le dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. ¿Sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno hay, ¿no? Y después se empieza a dar una lista detallada de cosas, de cuál es la condición en la que Dios nos ve, ¿no es cierto? Donde empieza a decir, sepulcro abierto, su garganta, con su lengua engaña, en veneno,
sepulcro abierto. Imagínense qué olor hay en un sepulcro. Bueno, Dios dice, bueno, de tu boca, de tu garganta es un sepulcro abierto. Imagínense, ¿no? Pero termina toda esta lista y termina diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí el apóstol Pablo no le estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando a la iglesia. Entonces cuando nosotros leemos eso en la escritura, no tenemos que decir, mirá lo que Pablo le decía a los hermanos de Roma de aquella época. No, tenemos que decir, mirá lo que Dios me está diciendo a mí, que no tengo temor de Dios por la vida que estoy viviendo, ¿no es cierto? Y la falta de temor de Dios es algo muy, muy triste. ¿Por qué? Porque lleva al pueblo de Dios a cometer todo tipo de impureza. Todo tipo de impureza. No alguna pavadita, todo tipo de impureza, ¿no es cierto? Muchas veces se habla de la santidad, hermano, tiene que ser, pero ¿saben qué? A veces ya estamos cansados, aburridos de que siempre nos digan lo mismo. No sé, ¿hasta cuándo nos van a seguir diciendo lo mismo? No, ¿hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo que no tenemos que hacer? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y vuelve otra vez el Señor a decir, ¿qué te ofende esto que te estoy diciendo? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? ¿Qué querés hacer? ¿No? Y la Biblia nos dice que nosotros no tenemos temor de Dios, ¿no es cierto? En nuestras iglesias pasan cosas malas. No en otras iglesias, en nuestras iglesias pasan cosas malas. ¿Saben por qué? Por falta de temor de Dios, ¿no? Tenemos que cambiar, pero no solamente la manera de pensar, tenemos que cambiar la manera de vivir. Pero, vamos a preguntarle a Dios, hermano. Este es un tiempo especial que el Señor nos dio para ver por qué Dios nos está hablando todas estas cosas. Esto lo tenemos que arreglar con Él, que nos muestre. Pero no nos va a mostrar si yo me quedo cruzado de brazos esperando que me muestre. No, tengo que agarrar la palabra todos los días, tengo que dedicar tiempo a orar, a estar con Él, para que empiece esta relación que Dios quiere tener con nosotros. Nunca me va a hablar por un devocional que escuche en un WhatsApp. ¿Entiende? Entonces, ya no escuchamos más sobre las plagas, ¿no? Ya no quiero escuchar más. No quiero escuchar más sobre las plagas, ni la pandemia, ni la cantidad de muertos. ¿Saben por qué no quiero escuchar más eso? ¿Quieren leer la verdad? No, eso no es importante para mi vida. No es una cosa de tanta importancia saber cuánta gente muere por día en la pandemia. No es así. No. En vez de gastar tanto el tiempo en mirar noticiero y escuchar noticiero, tendría que aprovechar el tiempo en estar leyendo la Biblia y en estar orando y buscando al Señor. Y preguntándole, Señor, ¿por qué decís que mi vida está en esta condición? A ver, mostrarme, ¿qué es lo que querés que cambie? Esa tiene que ser una actitud sincera de corazón. En este tiempo que el Señor nos ha dado, es para reflexionar, porque la iglesia está totalmente parada, ¿no es cierto? Y no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos como iglesia. Lo triste es que no pensamos que está bien lo que estamos haciendo. Eso es lo triste, ¿no es cierto? Y el discípulo no es mayor que el maestro. ¿Sí? Sabemos que es así. El Señor lo dijo. El discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, pensemos, en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, yo lo tengo pero tan claro eso, ¿no es cierto? Vemos que no somos mejores que los pastores anteriores que nos presidieron. Yo me acuerdo y me veo muy lejos de ese tipo de hombres de Dios. Me veo lejos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que nuestros hijos no van a ser mayor que nosotros y nuestros nietos no van a ser tampoco mayor que nuestros hijos. ¿Por qué? Por una sencilla razón de que este mundo se va en decadencia, a pique así de cabeza, va en decadencia, ¿no es cierto? Entonces, si la única manera, en el único lugar donde podemos agarrar y frenar un poquito esto, que es la palabra de Dios, lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Y le sacamos la tierra cada tanto cuando vamos a la reunión, entonces vamos a seguir en decadencia, pero hasta que ya lleguemos al piso. Cuando ya no se puede hacer nada más, ¿no es cierto? Entonces, vemos que somos tibios, ¿no es cierto?
y decimos, bueno, yo no me quiero involucrar tanto en la obra, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando damos cuenta de que nuestros hijos y nuestros nietos no son creyentes y empiezan a vivir una vida totalmente desordenada, ¿no es cierto? Y decimos, wow, y más, de última, la repercusión nos llega a nosotros de la vida o la situación de ellos. Llega un momento que esa repercusión nos llega a nosotros de una u otra manera. Y ahí decimos, oh, Dios, ¿por qué? Bueno. Entonces, ya después es tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sencillamente aprovechar este tiempo que el Señor nos está dando. Este tiempo de pandemia es un tiempo en el que el Señor, es un tiempo especial que el Señor nos da, ¿no? Donde tenemos que estar más tiempo en casa, ¿no? Y es un tiempo para qué, para reflexionar, para leer, para orar, y si el Señor lo muestra también para ayunar, ¿sí? Pero para eso es este tiempo. Es un tiempo en el que no teníamos tiempo por el trajín del trabajo, todo el día corriendo para acá, para allá, de que la reunión que toca. Bueno, ahora tenemos tiempo. No sigamos durmiendo como los demás, ¿no? Nos decía el patrón de la nave, levantate, dormilón, ¿qué tenés? ¿No? ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¿No? A ver si Él tiene misericordia de nosotros y no pereceremos, ¿no? Muy bien. Está bien que miremos videos, ¿sí? Videos así como estos, está bien porque, bueno, de alguna u otra manera, en estos tiempos en los que no podemos venir a la iglesia, bueno, nos vamos alimentando así, mirando videos. Está bien que miremos algún devocional por WhatsApp, no es que está mal eso, no es que está mal. El tema es tenemos que leer la palabra. Si queremos escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, vamos a tener que leer la palabra, porque esa es la manera, ¿no es cierto? Él dejó su palabra para comunicarse con nosotros y dejó la oración, que es un privilegio tan grande. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cualquier persona puede hablar con Dios porque se le da la gana? No, ese es un privilegio muy grande que Dios nos ha dado, donde con el hecho de cerrar los ojos, por su grande misericordia, el Señor nos está escuchando, ¿no es cierto? Entonces, aprovechemos este tiempo, que es un tiempo que nos da para que nos contactemos con Él, que estamos tan alejados, tan apartados de lo que Él nos pide, ¿no es cierto? Por eso digo, tenemos que leer. No está mal que hagamos, que miremos un video o que miremos devocionales, no está mal, pero tratemos de agarrar la palabra que Él nos dejó, ¿no es cierto? Y sabemos qué va a pasar. Así como pasaron las pestes que le llegaron a Faraón, esas 10 pestes pasaron, bueno, está bien, quedó en la historia. Pasó la peste negra, también pasó la peste negra, quedó en la historia. Pasó la fiebre amarilla, pasó la peste de la fiebre, donde morían miles y millones de personas también, ¿eh? Oh, no se crean que esto es. No, bueno, y quedó en la historia y ya está. Y la iglesia siguió siempre en la misma condición de decadencia. Esperemos que no, porque cuando pasa alguna cosa de esta es porque Dios está hablando. ¿Entienden? ¿Por qué decimos que Dios está hablando? Es muy sencillo. ¿Quién otra persona puede hablar acá? Acá no es cuestión de que se junten todas las potencias mundiales, acá no es cuestión de que algún presidente diga esto, acá no es cuestión de nada. Esto se le fue de las manos al mundo entero y nadie puede hacer absolutamente nada. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que hay algo que es mucho más allá, mucho más grande que el mundo entero, ¿no es cierto? Que tiene a todo el mundo parado sin saber qué hacer en este momento. Bueno, ese es Dios. Tenemos que aprovechar en este momento en el que Dios nos dio esta cuarentena, ¿no es cierto? Este tiempo para estar con Él, ¿no es cierto? Pero aprovechémoslo, no hagamos como Faraón, que después que pasó la plaga, bueno, ya está, ya me olvidé, ya pasó todo, nos volvemos a juntar, nos abrazamos, ¿no? Gloria a Dios, hermano, ya, listo. No, y mi vida sigue igual, y no es lo que Dios quiere, ¿no? Aprovechemos este tiempo que el Señor nos dio, ¿no es cierto? A través de nuestras oraciones, que sean sinceras, por supuesto. A Dios no le podemos mentir, porque antes que la palabra salga de nuestra boca, cuando se estaba fabricando en nuestra mente, cuando tenía la intención de decir algo, yo ya sabía todo, ya conocía todo. Entonces,
con nuestras oraciones sinceras, ¿no es cierto? Que Dios pueda restaurar a su iglesia, para que cuando se vuelvan a abrir las puertas de la iglesia, sea una iglesia como Dios quiere que sea una iglesia que Él está preparando, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No es una iglesia que preparó, no es una iglesia que va a preparar tampoco, es una iglesia que está preparando, hoy está preparando Dios esta iglesia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, no esperemos, ¿no es cierto?, que Dios restaure primero a otros hermanos antes que a nosotros. No, cuando aquellos estén bien, yo voy a... No, a mí, yo soy el primero que se tiene que restaurar. Y tal vez yo sirva para que el otro también se restaure. Así que bueno, espero que haya sido de bendición. Ya les vuelvo a repetir, el Señor me ha hablado a mí a través de este video. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a comenzar compartiendo el mensaje del Evangelio. También a través de algunos capítulos vamos a ir separándolos, mensajes para que no sean tan largos, en 2 o en 3 veces si es necesario. Así que bueno, que el Señor los bendiga.